Buenas noches, profesora. Mi nombre es Sara Candia. Mi grupo está compuesto por Tamara Plasencia, Jimena Cortés. Somos de la sección 4 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre el feminismo y la construcción de familias en Chile, interpretar la historia, la crianza, las leyes, políticas públicas y la reflexión que ha sido el movimiento feminista en Chile con un ampliamiento de conciencia y actualización política y cultural. Como grupo hemos elegido el feminismo y la construcción de familia. Como introducción al feminismo, es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de la violencia, la discriminación contra las mujeres. Está bien, un corriente de pensamiento y una crítica al sistema patriarcal. El concepto de familia. La familia es un agente importante y cruza un papel esencial con respecto a la crianza y la construcción social. En Chile, las familias son sumamente estructuradas, son sumamente cerradas y el movimiento feminista es un movimiento político, social y cultural que nos permite comprender sus principales causas, que son la igualdad de género, las tareas compartidas, los derechos de las mujeres, tanto como personal, tanto como trabajadoras, cómo querer o no ser madre y sobre todo apoyar y tratar de que no existan más mujeres maltratadas, violadas, torturadas por el patriarcado y costumbres machistas que se van reflejando en casas todavía en estos tiempos, enseñado costumbres por generación en generación que no está bien los tratos hacia las mujeres. Respecto al acontecer histórico del feminismo, durante el año 1931 se logra el voto femenino, hito sumamente importante para la realización de la mujer y de las madres de cada una de las familias de Chile. Durante la década del 60, en el periodo de la reconceptualización, sucedió que el feminismo fue tomando más fuerza. Sin embargo, en 1973, durante la época de dictadura, las feministas fueron torturadas, violadas, matadas, desaparecidas, lo cual le restó fuerza al movimiento. Durante la época de los 90 nuevamente se vuelve a levantar el movimiento por lo que vendría siendo brechas salariales, equidad de género y la lucha contra la violencia y la discriminación. Actualmente el movimiento feminista se ha segregado, se han ido sumando distintas aristas al movimiento, sin embargo, tiene una fuerte presencia a nivel sociopolítico. Elena Cafarena, Olga Poblete, Marta Vergara y Graciela Madujano fueron activistas feministas chilenas que trabajaron en el movimiento de mujeres en Chile durante el siglo XX. Fundado en 1935, el movimiento pro de emancipación de las mujeres de Chile, El MENCH luchó por los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho de voto, el acceso a la educación, el empleo y los derechos reproductivos. Cafarena fue la abogada y política que garantizaba el derecho del voto en las mujeres en 1949.
Como me indicó mi compañera, existen mujeres líderes que pudieron realizar movimientos para las mujeres, movimientos que nos permitieron poder votar, movimientos que nos permitieron poder estudiar. Y uno de esos personajes históricos de Chile es Gladys Marín, que fue una profesora que se desempeñó como feminista, líder y militante, presidenta y secretaria del Partido Comunista. Ella además era diputada, en cual ella logró romper esquemas, romper estereotipos, poder expresarse de manera libre, sin importar las barreras machistas que cursaban en el tiempo durante la dictadura militar, posterior a la dictadura militar. Por ende, ha sido un personaje histórico en el cual refleja el movimiento feminista, refleja a las personas valientes, las mujeres valientes que pueden lograr sus objetivos, que pueden lograr sus creencias, que pueden lograr estar en un ícono de la política, que es un ícono bastante machista, en donde ella se desempeñó excelentemente. Las leyes y políticas públicas en Chile han ido evolucionando a través de los años, ha sido de manera paulatina, pero se ha efectuado, por ejemplo, en 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, en donde la mujer recién tuvo el derecho de poder elegir su candidato municipal. En 1952 se tituló 2 profesionales de la carrera de psicología en la Universidad de Chile. En 1975, por las Naciones Unidas, se fue declarado el Día Internacional de la Mujer. En 1977 se decretó que las mujeres podían cursar estudios universitarios, en cuando antes era imposible poder llegar a la universidad siendo mujer en esos años, que era una manera muy arcaica de ver a las mujeres. En el 2017 se promulgó la ley número 21.030 de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con las 3 causales, que son por violación, por riesgo de vida y por inviabilidad fetal. Esto quiere decir que si existen estas 3 causales, la mujer puede abortar el feto independiente de las semanas de gestación. Cosa que el movimiento político y social feminista indica que el aborto tiene que ser legalizado, que el aborto tiene que estar en disposición de todas las mujeres como ley en general. En el 2019 se promulgó la ley número 21.155, que es la protección a la lactancia materna, en cuanto protege los derechos de la mujer, en cuanto ellos pueden amamantar a sus hijos en cualquier lugar, en cualquier parte, sin sentirse incómodas, ya que esto es un acto natural y sano para el feto y la madre. En el año 2020 se promulgó la ley número 21.153, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, ya que nuestras hijas, nosotras mismas, nuestras tías, etcétera, puedan habilitar tranquilamente en el metro, en la micro, sin tener que aguantar acosos de algún personaje que pueda apropiarse en un espacio reducido, y a veces las graban, a veces las toquetean, etcétera. Por ende, es fundamental poder demandar a este tipo de personas y apoyarse en esta ley. En ese mismo año se promulgó la ley número 21.212, que es la ley Gabriela, que sanciona el femicidio íntimo, incorporando a las parejas sin convivencia y con quien se tenga o se haya tenido un hijo en común. Esto indica que puede ser a los personajes que matan a las mujeres, a los personajes que
que rompen esta ley pueden estar en un juicio, pueden estar en la cárcel y tienen una penalización larga, ya que antes, por ejemplo, mataban a una mujer y no era importante en esas épocas. En cambio ahora es importante poder, los familiares de las personas que asesinan, poder apoyarse en esta ley y demandar a este tipo de personas. En el 2021 se promulgó la ley número 21.371 de acompañamiento integral a las personas de duelo gestacional, que esta es la ley Dominga. Antiguamente las mamás que tenían pérdidas de embarazo, aborto espontáneo y ahora por las 3 causales, quedaban solas, las dejaban con las mamás que tenían sus bebés, por ende era un ambiente hostil de violencia obstétrica. En cuanto a esta ley apoya a la mujer para que pueda estar en su duelo con su pareja o con su madre o con la persona que sea cercana a ella, con la dupla psicosocial, que es el trabajador social, el psicólogo, que puede orientar, que puede apoyar, intervenir y relacionarse directamente con la paciente en esos momentos que cursa un ambiente de dolor, un ambiente de sufrimiento, en cuanto a lo que significa perder a un bebé por causas naturales. El movimiento feminista en Chile, como ya lo hemos revisado hasta ahora, surgió en Chile con mayor fuerza durante 1930, queriendo lograr lo que fue el voto femenino, impulsado por una de las grandes feministas, la gran Elena Caffarena. Luego de esto, una de las grandes cosas que quería el movimiento lograr es aplacar las brechas salariales. Luego viene lo que es la violencia de género en todos sus aspectos, feminicidio y la participación política de las mujeres en Chile. Durante 1973, en la dictadura cívico-militar que sufrió el país, las mujeres feministas y los movimientos que habían surgido fueron aplacados, acallados, con mujeres que fueron exiliadas, muertas, violadas y torturadas. Durante los 90 nuevamente surge con fuerza el movimiento feminista para llegar a hitos históricos como el del 8 de marzo, en donde se colgó una gran pancarta en donde decía: no somos histéricas, somos históricas. Existen aún, lamentablemente, brechas salariales, violencia, en donde por lo menos 4 de cada 5 mujeres hemos sufrido algún tipo de abuso sexual, algún tipo de violencia sexual. A esto hemos sumado otras problemáticas como lo son la violencia obstétrica, la violencia espiritual que viven muchas mujeres al tratar de vivir su fe, religiosidad o espiritualidad, en donde desde el punto de vista bíblico-teológico se aparta a mujeres. Bueno, en resumen, el movimiento feminista en Chile ha sufrido un quiebre, el cual no nos favorece en lo absoluto. Como grupo hemos llegado a la conclusión que es necesario llegar a aquellos puntos que nos unen, en los cuales podamos sacar adelante el movimiento de forma que desde el pluralismo, desde el cariño, desde la empatía, la asertividad, podamos sentarnos a conversar acerca de cuáles son las principales problemáticas que vivimos las mujeres hoy en día en Chile. Desde el feminismo interseccional es de donde debemos actuar. Para explicarlo en pocas palabras, en el caso mío, por ejemplo, yo soy mujer, soy madre, soy trabajador social y desde ahí puedo sufrir algún tipo de discriminación, pero no coexiste una parte de mí sin la otra. Aún así, existen compañeras y compañeros que no sufren de la misma forma, puesto que tienen alguna ascendencia indígena que en su tez, en su rostro es notorio. Por tanto, yo sufro de una forma distinta a ellos, a ellas, a ellas. Por lo tanto, debemos volver a poner en la palestra
al feminismo como una lucha social de mujeres independientes de si son menstruantes o no. Y para que podamos lograr que, al igual que en la época de los 30, se acorten las brechas salariales, que como bien lo dijo la feminista Natalia Valdebenito, nos dejen de matar, violar, torturar, descuartizar. Creo que eso es lo principal. Y debemos verlo desde una forma interseccional, desde las niñeces, las adolescentes y las feministas a nivel de todos. El movimiento feminista tiene hoy en día un peso sumamente importante a nivel político. Hoy en día el gobierno que no es declarado, sea municipal, sea gubernamental, que no sea declarado feminista, va a tener a las feministas detrás y saben que nos necesitan ahí apoyándoles. Por lo cual, sí hemos logrado cambios sociopolíticos. Sin embargo, necesitamos volver al pluralismo, volver a revisar las causas y a lograr que volvamos al centro a ver qué es lo importante para las y las mujeres.